Hola, soy Jessica Guadalupe Lara Gómez, alumna en la licenciatura de Trabajo Social en la Universidad IEXPRO. En este podcast presentaré una recopilación sintética pero clara de los principales aspectos de creatividad, retomando las diversas definiciones y el contexto social histórico en el que surgen. Abordaré primeramente este punto para continuar después con un bosquejo de los antecedentes y las aportaciones más representativas y concluiré con algunas consideraciones y reflexiones alusivas al tema. La definición la voy a poder explicar conforme a estos autores que para mí fueron los más interesantes. La creatividad ha existido desde siempre. Es una habilidad del ser humano y por lo tanto vinculada a su propia naturaleza. Sin embargo, por mucho tiempo, la creatividad como concepto fue un tema no abordado y por lo mismo poco estudiado, lo que lleva hasta años recientes donde surgen teóricos que se abocan a profundizar sobre el tema y se desarrollan trabajos y aportaciones alusivas a este concepto. Barrow, en 1955, define de la siguiente manera que es una actitud mental y una técnica del pensamiento. Pereira, en 1997, ser creador no es tanto un acto concreto en un momento determinado, sino un continuo estar siendo creador de la propia existencia en respuesta original. En esa capacidad de gestionar la propia existencia, tomar decisiones que vienen dentro, quizá ayudadas de estímulos externos, de ahí su originalidad. Y Matisse dice que crear es expresar lo que tiene dentro de sí. Ahora bien, su historia. En este concepto no se consideraba incluido dentro de los diccionarios. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en 1970, tal como el concepto que ahora se maneja como creatividad, fue hasta versiones más actuales cuando se dio su inclusión tanto en este como en otros diccionarios. En el transcurso de estas actuaciones, este concepto como tal ha sufrido transformaciones en el término cuenta actual con un número muy elevado de seguidores, dentro de los cuales podemos distinguir psicólogos, pedagogos, científicos, artistas, comunicólogos, empresarios, publicistas, docentes, etcétera, que investigan y se apasionan con su estudio tanto en foros nacionales como internacionales. Dudek, en 1974, la creatividad en los niños definida como apertura y espontaneidad parece ser una actitud o rasgo de las personalidades más que una aptitud. Acuña, la creatividad es una cualidad atribuida al comportamiento y siempre y cuando éste o su producto presenten rasgos de originalidad. Greenberg, capacidad del cerebro para llevar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original. Se relaciona con la afectividad integración de ambos hemisferios cerebrales. Biaggi dice que es un proceso que compromete la totalidad del comportamiento psicológico de un sujeto y su correlación con el mundo.
para concluir en un cierto producto que puede ser considerado nuevo, valioso y adecuado a un contexto de realidad, ficción o idealidad. De esta forma se representaron diversas definiciones del proceso creativo, las cuales responden al momento histórico en el que surgen, así como la formación o bien los enfoques de los autores que lo sustentan, siendo por lo consiguiente indicadores de este concepto. Existen más de 400 acepciones diferentes del término. También es cierto que la constante en todas ellas es la novedad y la aportación, que necesariamente implican un proceso por demás sofisticado y complejo en la mente del ser humano. Elementos más importantes. Número 1, encontré a Wallis en 1926 a 1930, quien abordó la creatividad aplicada a las actividades comerciales y estableció 4 fases del proceso cognitivo que le involucra, siendo estos: la preparación, incubación, iluminación y verificación. Wyatt y Kogan investigaron con niños de una escuela norteamericana, donde a partir de los resultados obtenidos se clasificaron a los participantes de la siguiente manera: alta creatividad e inteligencia, baja creatividad e inteligencia, alta creatividad, baja inteligencia, baja creatividad, alta inteligencia. Estoy de acuerdo con Wallis y Kogan. En mis niveles académicos pude observar con mis compañeros que eran muy creativos, pero cuando dejaban las tareas eran muy bajos de calificación. Incluso eran muy creativos en componer canciones e interpretar su personaje favorito con voces y expresión corporal, pero su inteligencia era muy baja. Barron, 1969, llevó a cabo un estudio dentro de una población de adultos, donde concluyó que la elaboración de los pensamientos es un nivel más común de la creación psíquica y forma parte de las características del ser humano, encontrando entonces diferencias en cuanto a las variables de la personalidad. Así, los rasgos encontrados en esas personas son que tienen alto grado de capacidad intelectual, valoran las intelectuales y cognitivas, valoran su propia independencia y autonomía, tienen fluidez verbal y expresan bien sus ideas. Les agradan las expresiones estéticas y reaccionan a la belleza. Son productivos y hacen cosas. Se interesan por los problemas filosóficos como la religión, los valores, el sentido de la vida, etc. Tienen grandes aspiraciones. Tienen una amplia gama de intereses. Piensan, asocian ideas en forma poco usual. Los procesos de pensamiento son informales. Son personas interesantes y atractivas. Parecen honrados, francos y sinceros en su trato con los demás. Como trabajadora social, considero que obtendremos diversas observaciones con un cliente y tendremos la habilidad de poder entender, evaluar e identificar un problema, o bien sea algo favorable para esa persona,
y poder apoyarlos de la mejor manera. Así que doy muchísimas gracias por tu atención. Ahora pon en práctica estos consejos y explota todo tu potencial creativo. Hasta luego.